Bueno, vamos allá. A ver, ¿se me escucha? ¿Me dais un poco de feedback si hay alguien por ahí? Porque me parece que hoy no hay nadie. ¿O qué es esto? Ahí está, ahí está. Empiezan a conectarse. ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a esperar 2 minutinos. Tiqui, 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 tiqui. Saludos afectuosos, muy afectuosos. Saludos, Ricky. Hola, Marina también, que veo que os vais conectando ya. Jaime Berenguer, importante que se una Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Creo que tienes que dar algo así como solicitar unirse o una cosa así que figura por ahí, que te tiene que salir. Igual lo puedo. Vamos a esperar un segundito, a ver si va entrando la gente y a ver si puedo conectar con Jaime. Un segundo. A ver aquí. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás, Jaime? Pues he Vaya tenido... presentación que acabas de hacer aquí, saliendo ahí en barrido y todo. Estaba Se recogiendo el nota, cable. se nota que estás, se nota que estás más puesto en estas lides que yo. No, la verdad es que... La verdad Nada, es que nada, te hemos no... pillado, pero no pasa nada. Como es una charla entre amigos, te vas poniendo, no sé si utilizas cascos o cables o lo que quieras. Estoy sin Ponte casco. cómodo, estás sin cascos. Bueno, se te oye bien, ¿eh? De todas formas, yo Sí, por lo menos ¿no? te oigo bien. Quería Sí, si me utilizar confirmáis por ahí... el Dime, dime. ordenador, pero soy incapaz de utilizar Instagram en el ordenador, así que al teléfono. Me pasa exactamente lo mismo. Yo Instagram en el ordenador, en el PC, soy incapaz de utilizarlo. No me funciona nada y de hecho bastante problemas tengo ya a veces para que me quede grabado aquí en las 24 horas estas que sabes que queda grabado el directo, pues incluso por el móvil algún día me ha dado problemas, aunque espero que hoy no. Bueno, pues nada, empiezo presentándote, ¿no? A ver Venga, si entra va. un poquitito más de gente. Bueno, pues, bueno, me imagino que lo conoceréis todos, aunque solo sea por verme hablar con él en Twitter, sobre todo los que me conocéis a mí. Él es Jaime de Berenguer, aunque, bueno, en esta ocasión no está aquí por su faceta política, que es bastante más conocido a nivel nacional por su faceta política, sino por su faceta como psicólogo. Él es doctor en psicología. He visto en Wikipedia que habías trabajado en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, sí, ¿Correcto? ese es mi Como trabajo profesor. normal, de persona Es tu normal. trabajo habitual. Ahí, Es sí, tu ahí trabajo llevo habitual. yo De muchos civil. años. Lo Vale, anormal perfecto. es lo otro.
Bien, lo otro es coyuntural, lo de la política, ¿no? Bien, y luego yo hay una herramienta que tengo terminantemente prohibida a mis alumnos, que es Wikipedia, pero me generó curiosidad y entré en Wikipedia. Y en Wikipedia, entre otras cosas, pone, junto con Carlos Martínez Gorriarán y Rosa Díez, es definido como espectro iracundo en redes sociales. Efectivamente. La verdad es que esto de Wikipedia es muy curioso porque no sé quién me la ha hecho. Alguien con un poco de mala baba. Porque hay de mala baba, eso seguro. Pero me hizo muchísima ilusión porque realmente que me comparen con Rosa Díez y con Carlos Martínez Gorriarán, para mí es un honor, con lo cual peor, o sea, me hicieron un favor en el fondo. Bueno, yo obviamente no aspiro a que me compare con Carlos Martínez Gorriarán o con Rosa Díez o contigo, que estoy a otro nivel, pero lo de espectro iracundo en Twitter yo creo que me lo he ganado, ¿no? Vamos, mucho más que yo, no te lo parece. Bastante. Bueno, pues nada. Que mi mujer es una ferviente admiradora tuya, se ríe mucho con tus tweets y de hecho tú y yo nos hemos reído mucho con las series turcas en Divinity Channel. Sí, es cierto. Somos muy fan de las series turcas. Bueno, pues nada, empiezo por supuesto agradeciéndole a Jaime el venir aquí a hacer esta, como dice el charla entre amigos, ¿vale? Y también el tener la inconsciencia de hacer un directo conmigo, porque como sabe un poco cómo soy y sabe que mi cerebro funciona un poco de forma inconsciente, diciendo, bueno, a ver qué sale, ¿vale? Tampoco pienso mucho lo que digo, pues nada, el tener esa inconsciencia para estar aquí conmigo se lo agradezco. Tu cerebro funciona perfectamente, así que... Y bueno, os explico un poco por qué la charla está con Jaime en el panel este de charlas que estamos dando sobre técnicas defensivas frente a la manipulación psicológica, ¿vale? Bueno, desde hace unos días ya parece que la policía en el ámbito político está tomando un papel un poco central, no sé si interesado, desinteresado, voluntario o impuesto, ¿vale? Sobre los hechos políticos que están ocurriendo, ¿no? Hay sobre todo 3 fenómenos que han ocurrido, que se han visto, pues los que estamos metidos en redes sociales como espectros iracundos, lo hemos visto en Twitter, otros en otras redes, que son estos vídeos que han salido así del acceso de la policía a domicilios particulares, en algunos con más o menos acierto y con más o menos razón, porque luego, bueno, pues lo que sale en el vídeo es una cosa, pero ya que hablamos en momentos, en charlas pasadas, de las técnicas de manipulación, sobre todo como la descontextualización, pues bueno, el hecho de que el vídeo esté descontextualizado también puede dar lugar a que el significado sea distinto. Un segundo fenómeno que se ha producido además hoy es esta petición que han hecho parece ser desde el gobierno, desde instancias políticas a la policía para que empiece a identificar a los que supuestamente organizaron caceroladas. Es decir, ya el gobierno parece que tiene serias dudas de que estas caceroladas sean espontáneas y entonces ha pedido a las autoridades policiales que identifiquen a quiénes son los que están detrás, los que han organizado esto. Parece ser, según indican por lo menos algunos artículos que yo he leído, que esto les ha hecho muy poca gracia a los propios cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿vale? Y un tercer fenómeno político, que este es prospectivo, es decir, es a futuro, y es que parece ser que, bueno, sabéis que este gobierno pues tiene un poco, no tiene muy claras las cosas y entonces va cambiando a machacamartillo, a golpe de según lo que se le ocurre en el día. Y entonces parece ser que va a obligar las mascarillas cuando sea en un recinto privado y en uno público si no hay distancia social, decían. Entonces, claro, esto al final, cuando haces una norma tan ambigua, ahí me corregís alguno de los que estáis metidos aquí, que sé que sois del ámbito del derecho, me podéis corregir, pero bueno, deja un poco la interpretación al albor de lo que la autoridad decida en un momento determinado. ¿Quién va a ser la autoridad en esos momentos? La policía. Es decir, va a ser un poco el policía de turno el que diga si tú te tienes que poner en el lugar público la mascarilla o no, en función de si él entiende que hay esa distancia social o si hay riesgo, si hay peligro, o lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, estos 3 hechos, efectivamente, parece que están poniendo un poco el foco de atención en la policía. Y Jaime escribió, como os digo, desde su perspectiva como doctor en psicología, escribió unos twitters que a mí me parecieron muy interesantes sobre ese uso intencionado que se estaba haciendo de la policía. Lo dividió, digamos, en 3 facetas que yo me gustaría que explicaras un poco. Hablabas de los experimentos de Milgram,
hablabas de la disonancia cognitiva, que era un tema que yo voy a tratar en las charlas sucesivas, dentro del curso este que estoy adaptando aquí por charlas de Instagram, y sobre la teoría de grupos también, desde la perspectiva, que es un poco la que da título, ¿no?, del divide y vencerás, de la teoría de grupos, de cómo dividir un grupo y oponerlo a otro, lo que se llama una perspectiva émic, perspectiva desde dentro del grupo a una perspectiva ética. Esto creo que es muy asturiano, no sé si fuera de Asturias lo dais también, pero al parecer son términos... Endoexo, bueno, pues émic, ética, endoexo, ¿vale? Entonces, empieza por donde quieras, yo te sigo, pero aquí te paso el marrón. Como somos 12 y 2 somos tú y yo, y acabo de ver que acaba de entrar José, pues queda todo entre amigos con los... Se queda todo en familia. Esto una vez que dio, que precisamente cuando estaba en UPyD, que dio una charla con el hijo de Gustavo Bueno, con Gustavo Bueno Jr. en Teleasturias, que no la veía ni Dios. Yo estaba un poco nervioso, era la primera o la segunda vez que hacía un coloquio y se dice, nada, tú tranquilo, si esto no lo escucha ni Dios, puedes decir todas las barbaridades que te apetezca, que se van a enterar pocos. Así que te lo cedo. Bueno, pues vamos a hacer lo que se pueda, que estoy un poco oxidado de psicología, pero bueno, vamos a ver, todo parte de la idea de... Espera un momento, porque tengo un poco de retorno, voy a por unos cascos. Se va a plantear un problema de orden público y seguridad ciudadana, dicen por aquí. No poder identificar a muchas personas va a suponer que muchos delitos queden impunes. Bueno, yo ahí, tú como jurista que eres, pues nos puedes dar un poco, porque yo el problema que veo más es cuando lo que es ambiguo es la norma. Es decir, si hay una norma ambigua, al final, claro, queda un poco al albor de la autoridad que en ese momento determine si te la estás saltando o no. Y bueno, sí, luego el juez de turno pues dictará lo que le apetezca, pero claro, al final el que a ti te importuna, digamos, en el momento en el que estás ejerciendo una determinada conducta, es quien determina, es decir, quién es autoridad en ese momento. A ver si tengo un poco menos de retorno ahora. Oh, se te oye mucho mejor así, sí. Bueno, en fin, todo esto parte de la idea de tus cursos, escuchándote, que era muy interesante, pero tenía una psicología social muy psicológica, pero no muy sociológica, me refiero. Hablabas mucho de los procesamientos de arriba abajo, es decir, de creencias, de manipulaciones cognitivas, pero me llamó la atención porque pocas veces hablabas de la situación. Claro, como psicólogo social, a mí enseguida me llamó la atención, ¿no? Y lo intenté enlazar precisamente con lo que estás comentando tú, que es el papel de la policía, ¿no? Tengo mucho retorno. Igual puedes bajarlo un poco, no sé si es cuestión tuya o es cuestión de nada, ¿no? Yo te estoy escuchando, no sé si los demás lo escucháis. Yo en principio... Es dificilísimo hablar cuando uno se ve a sí mismo. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, la cuestión es que... ¿Cómo se consigue? Ha salido el tema de Venezuela, de la dictadura, de cómo se está utilizando la policía. Durante estos días realmente hemos visto cosas muy feas, de la policía que no son propias de una democracia avanzada. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿seremos capaces de, o llegaremos al punto de convertirnos en Venezuela? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero en cualquier caso sale siempre la pregunta de cómo se va a comportar la policía y si la policía democrática va a convertirse o no en una policía política. ¿Cómo se da ese cambio? Normalmente tendemos a pensar que esos cambios son muy difíciles, que es muy difícil que pase en España, pero lo cierto es que no. Un ejemplo histórico clásico lo tenemos en la Alemania nazi, no solo en la Alemania nazi, también en la Rusia soviética, ¿no? ¿Cómo es posible que 30 y tantos millones de alemanes llegaran en un momento dado a convertirse en fanáticos y seguir a un tarao? Bueno, y la gente piensa que estas son cosas que ocurren en blanco y negro y que hoy en día estamos absolutamente vacunados del asunto, pero lo cierto es que no es así. Entonces yo viendo algunas de las cosas que está haciendo el gobierno, yo no sé si si planificado o por simple estupidez, pero lo cierto es que vi que hay peligro cierto de que en no mucho tiempo la policía pudiera pasar de ser una policía constitucional que defiende los derechos y libertades que vienen recogidos en nuestro ordenamiento jurídico a una policía realmente política o de partido, ¿de acuerdo? Por lo menos para empezar de partido y después posiblemente política.
Eso se ha venido a ser refrendado con muchas de las actuaciones que estamos viendo. Me ha hecho mucha gracia cuando tú hablabas ahora de la arbitrariedad, porque ayer mismo un amigo me comentaba que salió a dar una vuelta con su perro, que está permitido, y entonces de repente le para una patrulla de la policía y le dice, ¿qué hace usted aquí? Dice, pues paseando al perro. Y dice, ¿usted dónde vive? Dice, pues vivo en X calle. Y dice, bueno, eso está muy lejos, eso está a 700, 800 metros. Y dice, bueno, que he salido a dar una vuelta con el perro. Dice, no, usted se tiene que volver porque lo único que tiene que hacer el perro es hacer las necesidades más básicas y volver. Dice, pero ¿dónde está puesto esto que tengo que estar a menos de X metros de mi casa? Dice la policía, no está legislado. Entonces le preguntaba, ¿y? Y la policía da igual, es que usted está muy lejos de su casa, sí, pero ¿dónde pone cuál es la distancia a la que tengo que estar de mi casa? En definitiva, a la policía, entre otras cosas, lo que le están haciendo, le están permitiendo es tener una capacidad potestativa, que es lo que has hablado tú antes, no administrativa, de aplicar la ley de manera arbitraria. Lo mismo está pasando con otras cuestiones, no solamente con el tema del perro, sino con quién identificas en la calle o a quién no identificas, si puede o no pasear. Por ejemplo, ha sido muy famoso el tema de, bueno, esto no ha sido famoso, pero lo conozco bien, de una persona que han ido a su casa, esto es muy grave, esto es del domingo por la tarde, a identificarle porque tenía puesto el himno nacional en su terraza. Esto pasa en Madrid. Y bueno, la cuestión es que ¿por qué hace esto la policía? ¿Cómo se llega a un momento en el que un policía es capaz de dar el salto, de llevar a cabo una conducta que podamos llamar no legítima, no respaldada por la ley, si queremos decirlo, absolutamente arbitraria? Bueno, y entonces, de acuerdo con eso, se me ocurrió pensar un poco en qué dice la psicología social sobre este tipo de casos. Bueno, pues lejos de lo que pensamos, como os he comentado antes, es mucho más fácil de lo que parece. De hecho, conocemos algunos mecanismos psicológicos que permiten que esto sea muy rápido. Hasta hace no mucho, por ejemplo en Madrid, la Policía Nacional era la héroe. Se le aplaudía, esta es nuestra policía, etcétera. Y curiosamente están pasando de ser héroes a villanos. ¿Por qué ocurre eso? Porque se percibe una injusticia, es decir, una arbitrariedad. Lo único que tenemos que hacer es generar una norma, tú la has llamado arbitraria, pero realmente yo creo que arbitraria es la consecuencia, una norma difusa que permita una arbitrariedad. Una decisión potestativa. Claro, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Cuando los que conocemos los fenómenos de funcionamiento de los grupos sabemos que, sin entrar mucho en ellos, que hay algunos fundamentos básicos, como por ejemplo la diferenciación endoexogrupal que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, las personas tenemos, curiosamente, esto lo explica Darwin, le llama, creo recordar que es la evolución multivariada o multinivel, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que era multinivel. Somos muy egoístas en nuestro comportamiento porque nos facilita la supervivencia, pero al mismo tiempo somos muy gregarios. Es decir, se supone que aquellas personas o aquellos grupos que consiguieron colaborar entre ellos frente a otros grupos que no colaboraron fueron más adaptativos y tuvieron mayor capacidad de supervivencia. Es decir, aquellos que eran capaces de planear en grupo ir a la caza, aquellos que eran capaces de defenderse de un enemigo común o de quitarle el territorio a otro grupo, pues tenían mayor capacidad de supervivencia. Y eso lo demostró, por ejemplo, en los famosos experimentos de Sheriff de Robert Scale. Es decir, lo que hace Sheriff es coger en los años 50 a unos niños, todos más o menos de la misma clase social, todos de la misma raza, todos de la misma religión, y se los lleva a un parque y los hace en un campamento de verano, sin que se vean entre ellos, los separa en dos. Y los pone a jugar y a colaborar cada uno durante unos días sin saber que existía el otro grupo. Hicieron unas banderas, creo que unos hicieron una serpiente, los otros no sé si hicieron un águila, y bueno, en fin, una serie de cosas, y hicieron una serie de normas.
Al cabo de unos días, lo que hizo fue juntarlos, hacer como que accidentalmente se encontraban en un territorio que utilizaban como zona de baño uno de los grupos. Y a partir de ahí les puso a competir, competiciones deportivas. Inmediatamente aparecieron algunos fenómenos muy interesantes. Es decir, hubo una gran cohesión social porque competían contra otro grupo. Por tanto, dentro del grupo había mucha cohesión y había mucha diferenciación. Cohesión, la cohesión se llama endogrupal, dentro del grupo, y diferenciación exogrupal, es decir, enfrentamiento con el otro grupo. Bueno, esto no es una cuestión de los niños norteamericanos de los años 50, esto nos pasa a nosotros cuando vamos a los partidos de fútbol. Nuestro equipo, el Gijón y el Oviedo, por poneros un ejemplo, el Atleti y el Madrid, el Barça y el Español. Tenemos una cierta tendencia gregaria a estar dentro de un grupo. ¿Qué es lo que encontraron? Pues que se produjeron unos graves enfrentamientos hasta el punto que tuvieron que suspender el experimento, y para conseguir que se volvieran a unir los niños y acabaran con esos enfrentamientos, idearon una tarea que era obligarles a colaborar entre ellos. Hicieron como que si el autobús o el depósito de agua se había estropeado, y la única manera de conseguir el autobús o conseguir que el agua volviera a funcionar era que colaboraran. ¿Cuál fue el efecto? Que de nuevo se volvieron a sentir en el grupo. Bien. Esto, por ejemplo, perdona que te corte, es muy interesante porque yo lo he visto cómo se aplica de forma bastante perversa, aunque con un fin bastante loable, pero bueno, en las empresas. Es decir, cuando en una empresa hay un grupo de trabajo o varios subgrupos de trabajo que se llevan mal entre los propios compañeros, una de las estrategias precisamente que se utiliza para volver a generar la cohesión grupal de los trabajadores es poner a un jefe cabrón, cuya única función es precisamente ejercer de jefe, digamos, contra todos los trabajadores, para que a través de esa cohesión todos los trabajadores se pongan de acuerdo, colaboren contra el jefe común, que tiene única y exclusivamente esa, y cuando el grupo ya está cohesionado, al jefe se le va, o porque puede ser un trabajador externo, por lo que sea, se le quita y ya ha conseguido generar esa cohesión, ¿no? Que es un poco también lo que pasaba con los experimentos estos, tú que eres de psicología social, me imagino que los conocerás mejor que yo, los de Zimbardo, que era cuando generó un grupo que se cogió un grupo de voluntarios, unos ejercían como de carceleros en una especie de cárcel. La presión de Stanford, efectivamente. Unos ejercían de carceleros, otros de presos, y cómo rápidamente se generaron dos grupos distintos, que también creo que de ese experimento también lo hubo que parar porque se empezó a complicar la cosa. Estaba pensado para varias semanas y lo tuvieron que parar a los 6 días porque la gente asumía tan rápido el rol propio como el de los demás que se generaban, conflictos muy graves. Sí, muy graves. De hecho, en esto que estabas comentando, muchas de las tácticas de algunas empresas, no solo de un jefe cabrón, como has dicho, sino de llevárselos a todos a hacer juegos en el campo y unos paintball y no sé qué, los utilizan también para mayor cohesión dentro del grupo. Es decir, si yo tengo 2 trabajadores que entre ellos son muy rivales y se llevan mal, lo mejor es meterlos dentro de un grupo, hacer lo mismo que hizo Sheriff en sus experimentos de los años 50, que tengan que colaborar para conseguir un objetivo común, y posiblemente acabes con esos problemas. No siempre, pero posiblemente sí. Bien, otro de los experimentos interesantísimos que fue de los años 60, ya es de Jane Elliott, que son también famosos porque en una escuela de primaria en Estados Unidos separó a los niños en función de sus colores de ojos, marrones o azules, y les puso, tú te sabes bien esto también, ¿no? Y les puso unos pañuelitos al cuello en función de si tenían los ojos azules o los ojos marrones. Y en función de cómo tenían el color de los ojos, les decían, por ejemplo, creo que era en el caso de los ojos azules, que eran más inteligentes, que eran más obedientes, que eran más buenos, etcétera, una serie de características positivas, mientras que a los de los ojos marrones tenían una serie de características negativas. A los de los ojos azules les permitía una serie de privilegios como salir antes al patio, quedarse un poquito más, etcétera, y a los de los ojos marrones no. Lo que ella pensaba que iba a ser un experimento que tardaría en funcionar, realmente, según parece, a las pocas horas ya funcionaba, y se había visto cómo los dos grupos espontáneamente se habían separado, y los niños de los ojos azules jugaban con los ojos azules y los de los niños marrones con los de los niños marrones, y los de los ojos azules asumieron un rol de poder y superioridad porque habían aprendido que eran superiores, mientras que los de los ojos marrones, como habían aprendido que eran inferiores y superiores, asumieron un rol de inferior. Bien,
Esto, de hecho, hay una película que más o menos también lo trata, aunque es del experimento de Milgram, que si no la habéis visto os la recomiendo, que se llama La Ola, que explica muy bien cómo se forma un grupo de la nada, un grupo desestructurado, cómo se genera un grupo. Hablan sobre el nazismo, porque ya sabéis que los alemanes pues tienen esa lógica y sana obsesión por el nazismo, pero se aplica a todo tipo de grupos. Lo podías aplicar a un grupo comunista, a un grupo antisistema o a un grupo ultra de un equipo de fútbol, ¿de acuerdo? De hecho, te matizo ahí, el origen de La Ola, de la película La Ola, es un experimento que se hizo en realidad, es decir, es un experimento real, la película es la adaptación, y la pregunta que originó el experimento de la película La Ola y del experimento social fue que los propios alumnos decían que ya era imposible que en Alemania, después de haber vivido en la historia todo lo que había ocurrido con el nazismo, la Alemania nazi, que ya era imposible que se volviera a generar un movimiento semejante. Y entonces, a través de ese experimento, no hago spoilers, pero a través de ese movimiento, lo que hace el profesor es, bueno, una serie de ejercicios para ver hasta dónde puede llegar. Es buenísima. Yo creo que cualquiera que esté viéndonos que no lo haya visto, yo le recomiendo. Debería verlo. Yo la recomiendo a los alumnos también, sí. ¿Qué es lo que, por tanto, si puede haber de malicia en esto que estoy viendo del tema de la policía? Bien, sabiendo todo esto, sabiendo que tenemos un fuerte sentimiento de cohesión grupal, sabiendo que tú te identificas con los que están en tu grupo y generas visiones e interpretaciones negativas del que está en el otro grupo. Sabiendo que cuando un grupo se ve amenazado, tiene una gran cohesión y se defienden entre ellos. Y que tú tiendes a defender a los tuyos y atacar a los otros, la pregunta que yo os haría a los que nos estáis viendo y te haría a ti, Antonio, es ¿cómo harías tú, si fueras el gobierno, para enfrentar a la sociedad, bueno, el gobierno o cualquier gobierno, un maquiavélico, a enfrentar a una policía democrática y constitucional que está en una armonía evidente con la ciudadanía a la que sirve y convertirla en una policía enfrentada? Sencillo, ¿no? Nada más tendrías que enfrentarlos. ¿Y cómo puedes enfrentarlos? Con normas arbitrarias. Es decir, que se cometan injusticias. Claro, imagínate la siguiente situación. Imagínate que yo voy por la calle y de repente me voy con mi bandera o con mi perro, como mi amigo Arturo, y de repente me pagará para la policía y me tiene conmigo una conducta absolutamente injusta. Me pide que me documente por ir paseando o por llevar a perro. Imagínate que yo en ese momento, ¿qué visión voy a tener esa policía? Ya empieza a cambiar, ya es una conducta completamente arbitraria. Pero imaginemos que la policía, como ha pasado en la calle Núñez de Balboa, aparece los antidisturbios. Y que por cualquier motivo hay una chispa y empieza una detención, una sola detención. Imagínate que yo me resisto. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente los manifestantes me van a ver a mí como una víctima y los policías inmediatamente van a ayudar a su compañero, incluso aunque no tenga razón. Porque en este caso, la conciencia de grupo está por encima de la capacidad individual a decir que no. Y es donde venían los experimentos, no tanto de Milgram, que también, pero también los de creo que era Sheriff, creo que no será Sheriff, o era Alport. Bueno, la cuestión que demuestra que un sujeto dentro de un grupo donde hay otras personas que se supone piensan contrario a él, lo que hace es conformarse al pensamiento grupal. Es decir, no es capaz de decir no. De hecho, si un policía en un momento dado a su compañero le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Quítate de aquí, haz el favor de dejar a esto, esto que estás haciendo es ilegal, ¿cuáles pensáis vosotros que va a ser la reacción dentro del grupo? ¿Cuál va a ser? Evidentemente, traidor, mal compañero. Sí, muerte social, vamos. Inmediatamente. Claro, conociendo esta situación es muy sencillo generar una situación en la que se tomen decisiones arbitrarias e injustas de manera que se formen donde había un solo grupo, dos grupos, que además se ven acentuados. ¿Por qué? Porque unos llevan una identidad. Por eso hablaba de los ojos azules y de los ojos marrones. Unos van uniformados, van de policía, ya van con gorra, llevan las mismas insignias, van vestidos exactamente igual. Lo que va a facilitar
que se identifique el grupo a sí mismo y que los otros identifiquen al otro grupo. De esta manera es relativamente sencillo que una policía democrática empiece a tomar pequeñas decisiones arbitrarias que les enfrenten a la ciudadanía. Inmediatamente, porque va a haber un conflicto. ¿Qué va a pasar inmediatamente después? Que es también lo que hablaba sobre la técnica. Esto sería la técnica del pie en la puerta, es decir, conseguir que alguien haga algo muy básico, pequeñito para luego incrementarle la petición que le haces. Pongo un ejemplo. Sí, a todos precisamente, perdón que te corte, precisamente la semana pasada hablamos de las teorías estas de las estrategias de Cialdini de influencia, y efectivamente una de las que comenté era la de la teoría del pie en la puerta, de cómo el hecho de que hagas una pequeña conducta ya luego posteriormente a través del compromiso y de solicitarte conductas cada vez mayores, pero ya te han captado, digamos, desde un punto de vista inicial. Efectivamente, esto nos ha pasado a todos cuando nos han parado por la calle y nos han pedido una firma pues para una causa muy justa, como por ejemplo acabar con el hambre en el mundo. Claro, ¿quién no va a poner su firma que no tiene ningún coste en un papel para acabar con el hambre en el mundo? Tú ya te has comprometido. Inmediatamente, ¿qué es lo que hacen después? Pedirte pasta. Pedirte pasta o que te asocies a... Porque claro, y además es imposible porque tú ya te has comprometido públicamente, le has dicho a todo el mundo que eres una persona muy buena, muy sociable y con uno de los mejores deseos de paz y amor para todo el mundo, y entonces es cuando ya te tiran, ¿no? También lo hacen, por ejemplo, en las técnicas de venta. ¿Qué es lo primero que hace el vendedor de coche? Te mete en el coche. Se mete en el coche, siéntese usted, pase, coja el volante. Oiga, qué bien le queda, qué guapo ha sido. Pues eso, ¿vale? También se utiliza muchas veces. Bueno, por lo tanto, ya fijaos, ya tenemos la diferenciación endexogrupal, es decir, la división en grupo entre policías y manifestantes. Tenemos una situación arbitraria en la que un policía difusa toma una decisión que él considera que puede ser muy pequeña porque total, y al fin y al cabo, tomarle la afiliación a alguien es poca cosa, sería como poner una firma, pero una vez que tú ya has asumido ese compromiso con el gobierno, con esas normas difusas, que tú sabes que son injustas, ya te han metido el pie en la puerta. En cualquier momento ya te pueden pedir algo un poco mayor. Como por ejemplo subir a una casa y meterte en una casa, como hemos visto que ha pasado en los vídeos en Palma de Mallorca. Claro, ¿qué es lo perverso? ¿Cuál sería el tercer, para no enrollarnos mucho, la tercera pata de este proceso? Sería lo que, no sé si habrás hablado de ello o no, porque he visto dos de ellas, no la tercera, que es la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es una especie de ¿cómo llamarlo? Triunvirato. Sí, de sistema homeostático, como el que tiene el cuerpo para mantener la temperatura, la presión sanguínea, etcétera, etcétera, pero a nivel psicológico. De manera que se tiene que mantener el equilibrio psicológico de la persona. ¿En función de qué? Tienes que estar equilibrado lo que haces con lo que piensas. Sí, a todos nos ha pasado. Cuando tú sabes que estás haciendo algo malo, que hay algo que no debes hacer, te genera una tensión entre lo que haces y lo que piensas que debes hacer. Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? ¿Cómo se reduce esa disonancia? En este caso, lo que... Perdona, te incluyo, por eso decía yo triunvirato, entre lo que piensas, lo que haces y lo que sientes. Porque ya que como es tan poco manejable la emoción, yo siempre... Sí, lo que pasa que, ahí se nota que tú eres de psicología social porque tú vas al ambiente y que yo soy de clínica que voy al individuo. Digo lo de la emoción también porque, por ejemplo, esto de la disonancia cognitiva entre conducta, cognición y emoción, por ejemplo, en la emoción es por donde te captan un poco generalmente las sectas y tal, que están ahora también en estos momentos de crisis social y tal, están un poco alteradillas. Entonces, es por donde te captan siempre por la emoción, porque para que luego se genere esa consonancia entre primero la emoción, después la conducta y luego ya lo último que se acopla es la cognición, como decías. Perdona que te haya cortado. No. Esto es una conversación. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué es lo que haces cuando se genera esa disonancia? Y perdóname, Antonio, entre lo que piensas y lo que haces. Luego tú lo matizas. Imaginemos la conducta de fumar. Todo el mundo sabe que fumar es malo. Genera distintos tipos de cáncer y además con una prevalencia bastante alta. Tanto el de cáncer de lengua como de boca, de faringe, laringe y pulmón. Y esto lo sabemos y está científicamente demostrado. Pero yo fumo.
¿Qué puedo hacer? Hombre, para eso me genera una emoción negativa, que intento quitármela de encima. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer simplemente dos cosas. O cambio la conducta y dejo de fumar, o cambio la cognición, es decir, cambio algunas creencias por medio de distintos métodos. Bien. Normalmente, ¿qué se hace? Es mucho más fácil cambiar una cognición que una conducta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como yo sé que fumar es malo y produce cáncer, me invento otras creencias que contrarresten esas. Como, por ejemplo, bueno, de algo hay que morirse. Como algo hay que morirse, pues bueno, pues fumo, me moriré de otra cosa. O fíjate tú, mi abuelo fumaba 2 cajetillas al día y no murió hasta los 90, por ejemplo. O, oye, yo conocí el otro día uno que tuvo cáncer y no fumaba. ¿No? Es decir, manejamos las cogniciones de tal manera que generemos una concordancia entre lo que hacemos y lo que pensamos. Bien, aplicado al tema de la policía. ¿Qué puede pasar si un policía sabe que ha cometido algo que está, digamos, levemente mal o moderadamente mal? Puede cambiar su conducta y negarse a hacer las cosas, pero claro, eso tiene un coste muy alto. Lo hemos visto antes. El grupo te puede acusar de ser un traidor, va a ser un fuerte castigo social, te van a llamar a capítulo 2 jefes, te pueden sancionar, te pueden retirar el servicio, puedes tener efectos sobre tu trabajo, sobre tu sueldo. Hacer eso tiene un coste muy alto. Muy alto. Que, de hecho, es algo más personal, porque si tú además cumples bien esa orden que rodea la legalidad, puedes recibir incentivos. ¿En forma de qué? De ascensos, de dietas, de servicios especiales que se pagan aparte. Es un poco lo del refuerzo más potente que hay, que es el refuerzo social, la palmadita en la espalda. Qué bien lo has hecho, que tu superior te diga qué bien lo has hecho, muy bien, a por ello estamos haciendo tal. Hay que mantener el orden, esta gente son unos ultras, lo que fuera. La medalla, de hecho, que luego comporta un premio incremento económico, de sueldo. efectivamente. O puedes cambiar la conducta, La cognición. O puedes cambiar la cognición. ¿Qué haces en estos casos? Evidentemente, si tú no vas a cambiar la conducta, cambias la cognición. Y tú eliminas inmediatamente de tu cabeza que eso sea una ilegalidad. Lo que hemos dicho antes, bueno, tampoco es para tanto, yo solamente le he pedido el carné. Hay que ver cómo se ha puesto. Yo estoy cumpliendo órdenes, que es el famoso, ¿cómo se llama? Estado agéntico de Milgram. Cuando tú, sabiendo que haces algo mal, lo haces porque le echas la culpa a alguien que está por encima tuyo, no es culpa mía. Efectivamente, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos el cóctel perfecto. Tenemos una diferenciación endoexogrupal, donde en el momento que haya conflicto entre los manifestantes y la policía va a haber una tendencia a la cohesión grupal, con un fuerte castigo si cualquier policía pone algo en contra o pone alguna objeción. Ya no digo nada si eso crece un poco de intensidad y hay algún enfrentamiento, inmediatamente te vas a sentir agredido y te vas a defender, con lo cual, como hemos visto por los experimentos de Sheriff, la gente el grupo se va a cohesionar todavía más porque se van a defender de un enemigo exterior. Tenemos una segunda pata, que es la del pie en la puerta, en la cual te piden un pequeño compromiso para luego irte pidiendo subir un poco más hasta que te encuentres haciendo cosas que no quieres. Y por último tenemos la disonancia donde el policía puede llegar a justificar su acción porque le resulta mucho más costoso lo que conlleva el cambio de conducta o poner objeciones a sus jefes que realmente de alguna manera culpar a la persona que está fuera mucho más y además es del exogrupo. Y esto, por todo lo que yo he estudiado a lo largo de mi vida, por los experimentos de Sheriff, de Milgram, de Elliot, de Ash, prácticamente de todo,
son rapidísimos, son cuestión de días. O sea, no hacen falta años, ni hace falta un gran adoctrinamiento, ni hace falta nada. Simplemente con estos mecanismos uno mismo se va metiendo en una dinámica perversa en la que se acaba encontrando haciendo algo que sencillamente no quiere y además justificándolo, porque si no, la imagen que tienes tú de ti mismo es absolutamente deleznable. Claro, pero es mejor echarle la culpa a otro. De hecho, bueno, lo tengo aquí al lado, no es porque me lo sepa de memoria, que mi memoria falla mucho, pero bueno, las interpretaciones de Milgram dan lugar a dos teorías, que son la teoría del conformismo y la teoría de la cosificación. La teoría del conformismo es aquella en la que se supone que el individuo transfiere a una jerarquía en la capacidad de decisión, porque yo en este aspecto no tengo ni idea de lo que hay que hacer, con lo cual automáticamente echo la responsabilidad a mi superior, que sea el que se coma el marrón, básicamente yo aquí soy mero ejecutor de órdenes. Y una segunda teoría, que es la teoría de la cosificación, que es muy parecida a la primera, en cuanto que el individuo ahí se consideraría mero instrumento de una decisión ajena. Por lo tanto, al considerarse mero instrumento ejecutante de una decisión ajena, quien tiene la responsabilidad no soy yo, sino es el que toma la decisión, que son los famosos experimentos de Milgram, en los que, bueno, los que no lo conozcan, pues enganchó a unos individuos, a unos voluntarios, a unas máquinas. Hay otra película que se llama Milgram, creo, que la ponen, no sé si es en Movistar Plus, estaba por ahí, que está francamente bien. Esa no la he visto, ¿Dónde está? ¿En Movistar? Sí, yo la he visto en Movistar, desde luego. No, pues la buscaré. Entonces no lo reviento, pero bueno. Te lo diré para que la pongas en el pero vale. De hecho es la vida de Milgram, es muy interesante. Bueno, los experimentos originales de Milgram él los había grabado como documental, que creo que se llamaba Obediencia, me parece. Lo que pasa que era bastante, por lo que yo leí, es bastante difícil de conseguir la pelíula original. Pero bueno, si me dices que hay una Movistar... Sí, pero esta es una película nueva, con actores y tal, y de verdad está muy interesante. Que además habla de los experimentos de los 6 pasos, en fin, porque él también es inventor descubridor o padre intelectual de la teoría de los 6 pasos. Bueno, pues aquí hemos desbarajustado un poco las estrategias estas del divide y vencerás, las hemos analizado. Tenemos 5 minutillos para que he grabado esto. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, en 5 minutillos rápidos. Es el momento. Os cedo el marrón a vosotros, os cedo el puesto. Somos muy pocos, así que no creo que haya... Sí, somos poquitos hoy, sí. Con lo interesante que nos ha quedado, Antonio. Sí, bueno, también es verdad, te digo que luego mucha gente, porque luego me escriben, dice, sobre todo las veces que ha habido el error y no me ha quedado grabado, me escribe luego gente y me dice, pero tío, porque es que no te ha quedado grabado, que queda 24 horas en Instagram y no se ve y tal. Bueno, espero que hoy todo marche bien y lo pueda dejar grabado las 24 horas. Yo sí quiero pediros perdón porque me ha resultado dificilísima dar la charla porque tengo retorno y me estoy escuchando a mí mismo. Habréis visto que en alguna ocasión me he quedado trabado y tal. Es que es como hacen los de la televisión cuando hacen así, ¿verdad? Que hacen. Sí. Porque se oyen así mismo, pero no podía alguno lo comentaba, sí, que se escuchaba con retorno, pero bueno, esto cuando mezclamos en Instagram la charla 2 personas, a mí siempre me ha pasado, porque las otras charlas que di con la otra psicóloga, con Sonia, también había retorno y había problemas. ¿Cómo se llama la peli? ¿Milgram? Pues no lo sé, Natalia. Ahora lo voy a buscar, pero si pones película Milgram, seguro que en Google te sale algo. Es que yo no puedo, porque si me pongo ahora con el teléfono... Sí, no, tranquilo, busco yo aquí, que lo tengo enfrente. A ver, Experimenter, la historia de Stanley Milgram. Supongo que será esa. Sí, Experimenter, la historia de Stanley Milgram, de 2015, dice aquí. Y la ola es muy buena. Y la ola, tú, Natalia, que eres de psicología alumna, esa os la recomendé yo el primer día de clase, así que esa la tenéis que haber visto ya. Y luego creo que también se llamaba el experimento la de Zimbardo de la prisión de Stanford. Nos pregunta Sandy Sandos, ¿cómo compensar estas técnicas? Pues complicado. Muy complicado. A nivel individual es muy complicado, porque como los mecanismos son casi de ingeniería social, es decir, son mecanismos grupales, lo individual y lo grupal a nivel psicológico encajan mal. Es decir, fíjate hasta qué punto encaja mal que la psicología individual y la psicología grupal tienen 2 campos incluso de análisis y de estudio casi diferentes. Es decir, la psicología de grupos es un campo dentro de la psicología aparte. ¿Por qué? Porque los grupos funcionan de forma no solo diferente, sino a veces incluso opuesta al individuo. Es decir, el individuo
mal que bien puedes hacerle razonar, se guía por la emoción. Los grupos no. Los grupos se guían, son acríticos, se guían casi de forma histérica, en el sentido de que actúan de forma, eso, totalmente acrítica, irracional e incluso violenta. Es decir, meter un poco de cizaña para que un grupo actúe de forma violenta es muy, muy fácil. Sin embargo, luego controlarlo es muy, muy difícil. Yo no sé si tú, como que eres de psicología social, ¿hay alguna forma de compensar esto que no sea reconduciendo? Es muy difícil. Claro. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque esto, como he dicho antes, cuando he citado a Milgram, a Darwin, es que realmente forman parte prácticamente de nuestra memoria de especie. Es decir, aquel individuo dentro de grupo hace 1 millón de años que iba solo, pues posiblemente se haya extinguido. Pues habían comido los depredadores. O si no, a llegar a cierta edad, pues hubiera muerto antes, o lo hubieran podido matar de otro grupo. Entonces son procesos que son casi pautas fijas de acción, es decir, que son mecanismos automáticos. Pongo un ejemplo. Cuando vemos una manada de gorriones y sale volando uno, sale volando el segundo, los demás no se quedan en el suelo, vuelan. ¿Por qué? ¿Por qué vuelan? Porque el que se quede en el suelo se lo come. Tiene todas las papeletas. De hecho, esto lo vimos en la Semana Santa de Sevilla de hace unos años, no sé si os acordáis. Es verdad, unas sí. estampidas que son procesos de influencia social, básica, influencia social informativa se llama. Tú corres. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero yo veo a la gente correr. Bueno, pues yo creo que son mecanismos de ese tipo, de alguna manera instintivos o muy ligados a la supervivencia de la especie, que son muy difíciles de cambiar. Entonces, por eso cuando uno tiene mala fe, que es lo que me temo, cuando uno tiene mala fe, pues tiene bastante las de ganar. O sea, en esto lo único que vale es enseñar, avisar, por eso yo hice el tuit. De hecho, yo se lo pasé a algunas personas que están en los cuerpos de seguridad. Me llamó algún político importante que está en el cargo en estos momentos para que yo se lo expliqué, para intentar explicar lo que se está haciendo y que los policías lleguen a saber lo que pueden llegar a estar haciendo con ellos y ellos no caigan. E incluso los propios jefes sepan dónde está la línea. ¿Dónde está la línea? Afortunadamente aquí tenemos pues un controlador externo, que ya no sé si mantiene su independencia, que es el Poder Judicial. Sí, cuando llegue algún juez y le diga, oye, usted, mire, esto no lo puede hacer porque esto atenta contra los derechos fundamentales que están recogidos en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, eso es ser muy optimista, porque todos sabemos, no estoy seguro que estará harto de verlo, fundamentalmente un ser emotivo, emocional y automático, en la mayoría del tiempo. Sí. Bueno, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Agradecer otra vez a Jaime que se haya ofrecido para esta charla y no lo sé, en 2 o 3 días os pondré la charla siguiente, que seguiremos ahí con los procesos de influencia, que como visteis, pues Jaime nos dio hoy otra utilidad de esos procesos de influencia, que yo estoy hablando ahora desde la publicidad y desde el comercio, cómo se utilizan en ventas, ¿no? La táctica del pie en la puerta y todas estas historias, que son procesos de influencia de Cialdini, y volvemos un poco a esa parte menos política que ya habíamos acabado, pero es que esta tenía que aprovecharla. Así que nada, Jaime. Yo he trabajado con Cialdini. Con Robert. ¿Has trabajado con Cialdini? Sí, con él, que es ¿En la universidad? Y su mujer, que es Bobet. De hecho, los conozco bien porque han estado en España. Son Bob y Bobet, para que os hagáis una idea. Muy majo, por cierto. Muy majo. Y muy inteligente. Bueno, pues muchísimas gracias. Un lujo tenerte y nada, seguimos hablando en Twitter. Un abrazo muy fuerte. Como seres iracundos. Venga, un abrazo. Chao. Chao, chao.